Señores, a petición estamos aplaudiendo. Así es. Nuestro segundo episodio ya llegó. Aquí estamos nueva vez en tu podcast Brain Matters. Señores, el podcast que habla acerca del poder de la narrativa estratégica en cine, entretenimiento, comunicación, marcas, etcétera, etcétera. Y hoy traemos otro contenido sumamente interesante, señor, y que está en tendencia. Vamos a hablar un poco del storytelling, moda y estrategia en The Devil Wears Prada 2 o El Diablo Viste de Moda, señores. ¿Cuánta cosa que hablar de este tema, amigas? ¿Cuántas cosas y en tan poco tiempo que se ha relanzado se ha anunciado el lanzamiento de la película, que fue en julio ya, y ya tiene muchísimo de qué hablar. Yo pensaba que tenía casi un año, señor, para todo lo que hemos visto. Eso, yo creo que tú tienes un punto, Jamie, porque ellos han jugado al rumor. Y vamos a hablar de ello. Ay, sí. Ellos empezaron por ahí jugando al rumor, y yo creo que jugaron al rumor incluso con los mismos actores de la película, que ellos mismos estaban en expectativa, vamos. Ellos tenían entrevistas de otras producciones, y ellos mismos decían, bueno, no sabemos, estamos en la expectativa. O sea que sí se jugó al rumor hace un año. Señores, pero ha sido un rebranding como en todo, en el rumor, en la viralización a través digital, en el rebranding del tacón rojo. Así es. Señores, muchísimas cosas más. Claro, ¿no? Y que este es un tema que está súper en el tapete, porque todo no es casualidad, esto es estrategia. La película fue firmada hace 19 años, el año que viene cumple sus 20 años, y se piensa utilizar pues esta temporada, esta ocasión para su lanzamiento. De hecho, tengo en mis apuntes que se va a lanzar en la semana del Met Gala, que es la semana más grande de la moda en Estados Unidos. Y definitivamente que esto es una estrategia, porque la película, como sabemos, habla mucho de lo que es la moda y el posicionamiento de la mujer cuando tiene pues esa presencia. Karina, ¿sabías que el tacón rojo no es Prada? El de este año, el de esta temporada. No es Prada. Increíblemente. Jacquemus. De hecho, el Prada lo lleva y no es rojo, blanco. Y ahí tendríamos que ver cuál es el simbolismo ya. Por eso, evidentemente, cualquier tema ahora es por especulación. Cuando salga la película, que sale el próximo año, en mayo de 2026. Pero mientras tanto, vemos un desfile de moda que no es Prada únicamente. Y de hecho, alrededor de 7 casas por el momento. Porque todo es expectativa. Tenemos a Chanel, Jean Paul Gaultier, tenemos a Prada allí también. Vamos a ver qué dice la lista de todas las casas de moda que aparecen. Phoebe Philo, Coach, el reloj Cartier de Miranda. Señores, que no es Valentino, que no se puede quedar. Por tanto, yo creo que en una traducción de la película inicialmente, en el 2006 cuando salió, era El Diablo Viste a la Moda, una traducción en el castellano. Evidentemente en el inglés era Prada, pero yo creo que esta vez le iría mejor el Diablo Viste a la Moda. Yo creo que sí, pero también sabemos que este lanzamiento de esta nueva película, o más bien de esta secuela, ha traído mucho el tema de la estrategia basada en la nostalgia visual y en la narrativa moderna, porque entonces se hizo como esa unión, esa simbiosis bastante interesante, y sobre todo en el hecho de muchos puntos focales que yo creo que también vamos a tener el tiempo de tratarlo aquí, sobre estrategia en el liderazgo, estrategia en qué más. Karina decía tantas cosas ahorita. Pero la nostalgia, ¿por qué? La nostalgia casi siempre es como un factor para vender. Cuando se apela a las emociones, a los sentimientos, el storytelling tiene un lado muy fuerte para venta, pero en mi opinión la nostalgia no funciona si no evoluciona con propósito. O sea, yo creo que detrás de todo esto tiene que haber un propósito y una narrativa diferente, porque es otra generación. Estamos hablando de 20 años de diferencia. Así es. No había todavía allí, entonces estaba surgiendo la generación nativa digital. Estaba surgiendo. O sea, el contexto en el que se da esta nueva película es una generación prácticamente ya digital, Karina. Y evidentemente los que la vimos en aquel entonces, que éramos súper jóvenes nosotras, bueno, yo tengo hemos venido con esa transición, ¿verdad? De ver aquella película, pero ahora la vamos a ver diferente, la vamos a ver en streaming, la vimos en el cine aquella vez. Así es. Señores, yo la vi en un vuelo.
Para que veas. En un vuelo. Yo era, o sea, una niña, literalmente, y yo no sabía el nombre de la película. Yo simplemente siempre pedía que me la pusieran y me encantaba porque es que me encanta la moda. Entonces, señora, después de ese lanzamiento, yo no sé cuántas veces más nosotros la vimos en diferentes canales de televisión. O sea, exacto, pero ya ese no es el formato en el que la vamos a ver. Probablemente la veamos en nuestro celular, si tenemos, o la veamos en una tablet, en el avión, la vamos a ver diferente. Así es. No se vaya más va a adaptar lejos la película a estos nuevos tiempos, el liderazgo de Miranda, la dama de hierro de la moda. ¿Y qué ustedes creen con ese liderazgo femenino versus el posicionamiento de los hombres en esta historia? Bueno, desde el punto de vista estratégico del liderazgo, ¿no? Sí, en el mundo de la moda yo creo que sí. En el mundo de la moda es distinto. Aquí el liderazgo, de hecho, recordemos a quién ella hace alegoría, la película, que es un personaje real, que recientemente renunció a la casa de moda directamente o transfirió, ¿verdad? Su liderazgo, digámoslo así, está en esa transición todavía porque su imagen es emblemática. Bueno, transfirió, vamos a decir, esa posición porque ahora ella sube a unos niveles más altos. Y la pregunta es, si viene la película también, porque la trama inició por ahí, si viene la película también haciendo esa transición del liderazgo, porque ahora lo que se ve aquí es una Miranda diferente, una Miranda más, quizás tenga que flexibilizar su modelo de liderazgo, ya no ser, porque en esta película ya va a buscar ayuda, porque su casa de moda está en crisis. Exacto. A nivel económico, pero también a nivel de posicionamiento digital. De posicionamiento, claro, porque estamos hablando de un medio tradicional, de una revista, que en aquel entonces la veíamos impresa, y hoy, ¿quién tiene una revista de esa en manos? O sea, en aquel entonces, sí, claro, la compramos en el supermercado, íbamos a los salones y la teníamos en todos lados. Pero ahora, para tú consumir ese contenido, tú te vas a lo digital. Total. Si el liderazgo empieza haciendo alusión, que es lo que aparentemente es así, ella entra en una crisis por un tema de ecología de pantallas, ecología de medios, que ya se ha transformado completamente de 2006 a 2025 y 2026, cuando se ha lanzado la película. A ver, es cómo ella ha tomado, si el liderazgo le seguirá funcionando primeramente con esa actitud de dama de hierro, o tiene que flexibilizar, y ahora pidiendo ayuda a quienes eran o a quien era su asistente. Así es correcto. ¿A quién es? ¿Cómo va a hacer ella ese switch? ¿Cómo lo va a hacer? Sumamente interesante. Y si lo vemos desde el punto de vista estratégico, precisamente de quien se hacía la alegoría en su inicio y que está realmente diversificando su camino desde el punto de vista de una dirección de una casa tan importante, y de hecho es la cabeza, es la punta de lanza de la Met Gala. Entonces, señores, yo creo que es una estrategia bastante interesante lo que va a ocurrir con el lanzamiento de esta película. Y no dudemos de que la temática sea, no sé, temas rojos, tacones rojos. Tiene que ser algo interesante y esperemos que sea realmente así. Mira, la directora de vestuario, si no me equivoco, es la misma que dirige una de las películas de Sarah Jessica Parker. O sea, de dirección de vestuario y todo lo demás. Sí, o sea, yo creo que lo leí. Yo creo que lo leí. Sí, creo que lo leí. Y dentro de la serie. No, de otra que tiene Sarah Jessica Parker. A ver, el nombre de la película es Molly Rawle, es la directora creativa. O sea, ella es la que está ahora también manejando el vestuario aquí en esta. Y se ve la diferencia porque, número uno, primero, son pocas imágenes del rodaje que han salido. Ellos están jugando mucho a las expectativas. Yo creo que están jugando más a las expectativas y dejando escapar algunas. Veamos si ese es el resultado final. Pero vemos un vestuario diferente en Anne Hathaway. Muy diferente. Totalmente. Aquella vez, claro, ella estaba un poquito fuera, desencajaba de las demás periodistas de la esfera de la oficina, pero ahora todavía ese personaje está un poquito medio de chica desencaje, se le ve como con un vestido muy suelto, se ve diferente. Ahora los tiempos van más flexibles, la gente va más flexible a la oficina, el mismo periodista también está jugando un poco más a la flexibilidad, y yo creo que la película, por los detalles que está dejando ver, pues está dejando escapar eso, incluso en Miranda. En una de las imágenes que ha sido muy controversial, porque no era la Miranda de aquel entonces, Miranda tiene un telmo
de brillo. Así es, que se dijo que no se sabe si era de ella, o sea, su propio tema, o era para la película. Para la película, que difiere de la Miranda primera. Claro. Entonces, ¿habrá una flexibilidad también en su estilo de moda? Bueno, yo creo que el tema trabajo en todo el sentido ha cambiado. Las generaciones son muy diferentes a 20 años atrás. Estaba el tema de lo que era un workaholic, literalmente. Sí. Pero hoy la persona lo que quiere es ese equilibrio, ese balance en lo que es el trabajo y la vida personal. O sea, está como esa disyuntiva. Y vamos viendo que mientras las generaciones van avanzando, van exigiendo más cosas que una persona anteriormente ni lo soñaba, o sea, ni lo pensaba. Hoy queremos flexibilidad, hoy queremos tiempo con la familia, tiempo para disfrutar. Señor, y anteriormente eso no Karina, se veía. El simple hecho de no pasarte la mayor parte del día fuera de tu casa. Así porque es. Hay tantos emprendimientos que simplemente necesitas esto. O necesitas simplemente tener micrófonos, conexiones, cámaras y simplemente estás generando un ingreso importante y no estás comprometiendo tu tiempo. Y creo que aquí pudiéramos ver también esa película cómo se ha dado ese equilibrio también en ese sentido, porque definitivamente Miranda era Miranda. No es que trabajar con una persona así yo no me lo imagino. En pocas palabras, que yo creo que Karina es aquí la más joven en la mesa. Karina te considera generación millennial, algo así, ¿no? Sí, yo claro, soy millennial. Entonces, en pocas palabras, no encaja el liderazgo de la primera película. Evidentemente estamos hablando de la segunda, de Miranda en esta generación. No encaja. O sea, encontrarnos con un personaje de esa categoría conlleva a la renuncia. Y de hecho hay un alto número de rotación. Las empresas están velando para mantener y están luchando por mantener, primero evitar el alto número de rotación y segundo por mantener sus empleados, que es lo contrario. La retención de personal. Capacitar al que tenemos, un mejor personal, pero retenerlo. Con un liderazgo de esa categoría, un joven de la generación Z, imposible. No, imposible. Mis hijos tampoco. No lo aguantarían. Y yo creo que de todo esto hay una gran enseñanza y que nos dejó la número 1, y es que ella, o sea, como que da una probadita de ese mundo y al final ella decide inclinarse por lo que realmente la apasiona, que es el periodismo. Un periodista hoy en día, o sea, tiene muchísimas partidas. Anteriormente solamente estaba lo que eran los medios, prensa escrita, radio, televisión, pero gracias a las plataformas digitales, bueno, un ejemplo vivo, ¿verdad? Nosotras, hay múltiples formas de cómo generar. Definitivamente. ¿Cómo ustedes creen que en el hilo de la narrativa, y volviendo aquí, encaminándolo un poco hacia la narrativa, recordemos que el personaje de Andy, que Anne Hathaway, quedó al final renunciando, ¿no? Como una expresión de libertad, de que salía del runway, de la revista. Entonces, ¿cómo encajará ella ahora entrando nuevamente? O sea, ¿cómo se podría hacer ese match ahí, entrar nuevamente a la revista y con ese liderazgo ya que ella sabe a lo que se enfrenta? No sé. Yo creo que después que se define, el ser humano logra definir lo que quiere, lo puede aplicar en cualquier ambiente. Y ella salió bien. Salió definida con lo que ella quería y precisamente eso es ser líder. O sea, un liderazgo es llevar tu personalidad, tu forma, tu autenticidad a cualquier esfera, y ella decidió definitivamente hacer lo que a ella le gustaba, renunciando, como le decían en la película, al trabajo que muchas chicas querían. Definitivamente, pero sobre todo ella gozar de esa plena libertad del poder de decisión, tanto así que marcó precisamente la vida de Miranda, porque así lo vimos al final de la película 1, donde Miranda quizás, digo yo quizás, porque ese fue el mensaje como que yo me llevé, que ella decía, ella lo hizo, lo que yo soñaba, ella lo pudo hacer. Entonces, volviendo y retomando la pregunta que hacía Ale, es ¿cómo pudiéramos verla encajada en esta nueva película? Es decir, ¿cuáles van a ser aquellos puntos de fricción? ¿Cómo ella los va a liderar? ¿Cómo ella se va a desenvolver? Si Miranda ahora se va a llevar de una que definitivamente ella formó, porque Miranda fue básicamente la mentora de ella en ese momento también. O sea que yo creo que vamos a tener bastante análisis desde el punto de vista visual, del marketing, de la narrativa y sobre todo de los guiones. Porque creo que un punto estratégico aquí bastante interesante son los guiones. Sí. ¿Cómo va a ser esa narrativa? Bueno, como llevaron primero el éxito de que el primer libro
y lo pudieron plasmar muy bien en la película. Esa fue una de las mejores críticas que recibió. Señores, que estamos hablando de una película que su presupuesto fue de $50 millones y terminó recaudando más de $300 millones. Así es. Y aquí me queda la duda, yo no sé si ustedes han escuchado en algún momento sobre la maldición de el segundo rodaje de la segunda película. Claro que siempre que no supera la expectativa del primero, cuando el primero fue demasiado bueno. Hay mucha expectativa con esta película. Hay bastante, pero el hecho, ellos entiendo que tienen una presión bastante para poder superar. Muy alta, sí. Claro. Y por eso yo creo que se han apalancado mucho en el tema digital. Porque, señores, nada más hay que pensar a través de qué plataforma fue que empezaron las filtraciones. Nada más y nada menos que de TikTok. Precisamente hablando de esa generación, ¿verdad, Karina? Tu generación. Pues van bien. Señores, van súper bien, porque ellos lo que están diciendo es, me estoy canalizando, por así decirlo, a través de una plataforma donde nosotros vamos a poder hacer un match con la generación actual. Eso es interesante, porque justo que sea TikTok, o sea, que es. Y mira que es una película norteamericana y TikTok que se ha visto con tanto enfrentamiento en el tema. Sobre todo. De hecho, hasta su cierre por el actual presidente. Y evidentemente apostar al TikTok, pero que el TikTok es fácil, ese contenido transmedia que se va a Instagram y ese mismo contenido transmedia y esos comentarios que se van a YouTube. O sea, ellos se están anclando en los comentarios de hecho de los influencers de moda. Porque eso es lo que vamos a mover ahora mismo. Críticos de cine, influencers de moda y revistas de moda. Para ello poder entonces empezar desde ya a un año de la película a comentar escenas y suposiciones y rumores de la película. Que ahorita hablábamos de eso, del rumor que ellos apostaron el año pasado. Esa película viene desde hace años, nosotros esperando la segunda, y nada, y hasta que finalmente hace alrededor de 15, 20 días que fue que se anunció el rodaje. Pero también utilizaron mucho el tema de los hashtags virales, ¿no? Pero sobre todo... ¿Cuáles son? Déjenme ver aquí los apuntes. Tenemos claro que si lo buscamos inmediatamente... inmediatamente va a el diablo viste a la moda. DWP2 es uno de ellos, pero tú sabes que hubo un dato interesante y es precisamente cómo los influencers de moda empezaron a comentar precisamente las filtraciones que se hicieron y todo viralizado desde el punto de vista de esta red. Yo creo también que una de las estrategias es que están utilizando el mismo director, el mismo guionista, el mismo productor y en la gran mayoría los mismos personajes. La película yo siento que va a tener como un poco del ADN de la primera, obviamente adaptada a los tiempos actuales. A quien dejaron fuera, fue la escritora de la que se inspiró la primera película. Sí. Sí, ella no la han incluido. Y sabes que también ahora que mencionas eso, sí, realmente quienes entran, quienes dejaron fuera, ellos están jugando, eso es otro elemento, ellos están jugando a quienes introducen, o sea, nuevos personajes, evidentemente se quedan los tres, Stanley también sale, o sea, tenemos 4, los que estaban en la primera, los 4 principales, pero ellos están jugando, incluso se menciona Bad Bunny que podría estar. Recordemos que en uno de los eventos donde estaba la personaje real, ella estaba con Bad Bunny y correcto. Por eso se especula que también él pudiera aparecer en la película. Y hay otros más, hay una larga lista de nombres. Hay una actriz de la serie Bridgerton en Netflix, que también está una morena, ella india de nacionalidad hindú, muy elegante, también ella se dice que va a ser parte del nuevo elenco y otros actores más. Por tanto, la película también está generando innovación en personajes, no solo aquellos clásicos, la clásica Meryl Streep, la clásica Anne Hathaway, o sea, no. Multicultural. Totalmente. Sí, porque uno de los temas negativos que le sacaron en la primera era que solamente utilizaban personas de tez blanca. Eso fue una de los comentarios negativos. Yo creo que un punto importante también aquí es que cuando salió la película en aquel momento, o sea, nosotros no teníamos ni idea de lo que era el personal branding. Así es. Eso es un término que se vino a utilizar años más tarde y definitivamente que la película fue como una referencia de lo que es la importancia y el posicionamiento a la hora de vestirnos, porque el vestir comunica posiciones, sobre todo en siendo mujeres. Así es. Que el elemento, Karina, hablando del vestir, la productora
el primer videíto que sacó no fue ni siquiera del elenco de quienes van a actuar en la película, fue el zapato rojo. O sea, ese es el elemento icónico, simbólico, icónico de la película. Emblema visual. Lo volvieron a traer. O sea, ese fue, es un video de segundos, yo diría que no pasa de 10 segundos. Perpetuado, Ale. Claro, donde, pero si yo inmediatamente yo veo un zapato rojo, yo me voy a la película. De hecho, es increíble la capacidad. En una de las filtraciones vemos a Miranda con un suéter largo, color beige, un pantalón azul y tremendos zapatos rojos. Rojos, exacto. O sea, yo creo que este es el icono perpetuado que nos lleva directamente a una película de hace 20 años. Y como tú dices, a donde quiera que lo veamos, siempre lo vamos a estar recordando. Pero también, por ejemplo, en el caso de los póster y de los teaser, vemos que hay un poco de minimalismo evocando precisamente la originalidad. Y parte de esa originalidad es ese tacón rojo. El taconcito rojo, pero también ese contraste con el tacón blanco, o sea, y ahí te va dando. Eso yo estoy loca por verlo, porque claro, es que necesito ver cuál es el match entre uno y otro. Entre uno Cuando y otro. la película salga, tenemos que ir las tres al cine, tomarnos nuestra fotito, ¿verdad? Y que quede como evidencia. Sí. Para las redes sociales, claro, señores, las redes sociales, pueden seguir nuestras redes sociales. Miren aquí el logo a mis espaldas, @BrainMatters RD en el caso de Instagram, en TikTok y también, señores, en YouTube, porque nos vamos a oír, nos vamos a ver en diferentes plataformas y espérenos prontamente en Spotify. Muy bien. Así es. Chicas, ¿y qué ustedes piensan entre ese dilema de lo que es el éxito para uno? O sea, el éxito es realmente yo conseguir a como dé lugar, sacrificando todo lo que esté a mi alrededor por yo lograr mis objetivos o tener ese equilibrio. ¿Qué ustedes opinan? Para mí está muy marcado con el equilibrio. Pero es algo que uno con el tiempo viene redefiniendo y cambiando las prioridades, porque ya en la etapa en la que me encuentro, yo hace aproximadamente 2 o 3 años, yo redefiní mis prioridades. Y aunque para mí la parte profesional es sumamente importante, es uno de los pilares, no ha pasado a ser la más importante. Y de hecho, me he encontrado en ambientes bastante tóxicos en lo que yo he preferido, he decidido y he elegido, de hecho, en lo que pudiera parecer un éxito, eliminarlo e irme a otra para tener ese equilibrio entre lo profesional más lo realmente importante, ya que tiene que ver con la familia y así la salud, el amor mental, propio, el amor con uno mismo y hacia los demás también. Entonces eso se va redefiniendo, Karina. Y si me preguntas a mí, pues definitivamente también me voy por el equilibrio, porque como decía Alejandra, uno llega a un punto en la vida en que uno definitivamente dice, o es esto o es esto, así o hago un match entre esas dos cosas, o equilibro esa parte, un tanto por ciento para esto, un tanto por ciento para la otra. Pero si tú me preguntaras a mí directamente, no hay nada más libertador, que te dé más paz que tú poder administrar tu tiempo. Administrar tu tiempo, administrar tu trabajo, administrar tu economía, administrar tu espacio, administrarte, autogestionarte. Yo creo que esa es una de las mejores partes que puede tener el ser humano en un punto específico de la vida, porque nosotros empezamos estudiando, pues ya tenemos como todas esas ideas de lo que queremos ser, tenemos esa visión hacia dónde queremos llegar, llegamos muchas veces a esos puntos, redireccionamos. En fin, pero llega ese momento justo en que nosotros estratégicamente necesitamos equilibrar nuestras vidas. No, yo creo también que es algo relativo, porque lo que significa éxito para alguien no significa éxito para otra persona, y eso lo va dando la madurez, el tiempo, la experiencia. Definitivamente que Karina hace 10 años atrás no es la misma de ahora, porque las cosas te van como redireccionando y van colocando todo en su justo lugar. Y esa pregunta que yo se la quiero hacer a ustedes dos que dirigen equipo, yo que estoy más en la parte de consultoría, pues no necesariamente, yo he sido consultora por los últimos años en mi vida, pero ustedes que dirigen equipo, ¿cómo me plantean eso frente a sus equipos, o sea, frente a su equipo de trabajo, sabiendo que en la parte creativa tenemos muchos jóvenes también? ¿Cómo llevar ese estilo, comprenderlo y avanzar hacia ese nuevo formato de ser líder que exigen las nuevas generaciones? Definitivamente yo creo que ese ha sido uno de los
de los retos más grandes, porque hay que entrarse también en el papel de ellos, hay que entenderlos, pero también hay que redireccionarlo un poco, hay que aterrizarlos, porque a veces precisamente la juventud, esa vorágine, pues definitivamente sabemos que no es perpetua, que va a pasar en algún momento, y bueno, muchos se dejan escuchar, o sea, abren sus oídos y permiten los consejos. Otros definitivamente no. Otros definitivamente sí dicen, mira, pero ciertamente yo estoy llevando la vida rápido. Me ha tocado varios casos en que he tenido la oportunidad de hablar con otras personas, no tan solo donde estoy laborando actualmente, sino también a nivel de docencia, y tener esa oportunidad de tener esa conversación tan diáfana y que esa persona pueda abrirse y tratar de redefinir ese momento en el que se encuentra. Yo creo que es una de las grandes oportunidades que nosotros tenemos de traspasar un poco la experiencia. En mi caso, la combinación que me ha resultado es ser primero gente y luego profesional. Yo después que aprendí eso, que lo vi moldeado en personas que se han convertido en líderes para mí y lo bueno se replica, me ha funcionado muchísimo. Bien. Señores, primero personas, antes que cualquier cosa. Claro, por eso no lo entiende todo el mundo. Gracias. Y como dicen, o sea, ningún cargo precede el nombre. Así Never, es. jamás. Señores, hemos llegado al final. Es que no nos da el tiempo, tantos temas todavía. Pero tenemos un libro ahí, tenemos un libro. ¿Con qué nos quedamos? El libro, de hecho, cuando estaba viendo más o menos los comentarios de la película, digo, pero es que hay una transición. Realmente la película se da de 20 años de cuando teníamos la revista, ¿verdad? Hacia las pantallas digitales. Y este libro, que me parece súper interesante, de Francisco Alberello, aquí se llama Lectura Transmedia, leer, escribir, conversar en el ecosistema de pantallas. Él hace un recuento histórico de lo que eran las revistas y periódicos en los 1800, ¿verdad? Hasta el día de hoy, nuestra ecología de pantalla y esa transición cómo se ha ido dando y cómo los líderes tienen que entenderla y saber cómo conversar en esta nueva ecología de pantallas. Ese es un libro que no nos puede faltar a ninguno. De lo que nos están escuchando, nuestra audiencia, y sobre todo poder hacer esa transición, precisamente. Claro, Lectura Transmedia de Francisco Alberello. Perfecto. Bueno, señores, ahora sí, llegamos al final. Nos pueden seguir en redes sociales, @BrainMatterPodcast, señores, @KarinaComunica, @AlejandraLora, @JamieRP. Ahí le vamos a estar, pues, transparentando todas las incidencias de este podcast y asimismo en el podcast, pues, los episodios correspondientes. Hasta nuestro tercer episodio. Bye.